Muy buenas noches, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos una vez más continuar con el estudio de el Antiguo Testamento 2. Es una vista panorámica. Sabemos que por cuestión de tiempo no se puede ahondar mucho en todos los detalles de cada libro. Hoy tengo el reto de poder enseñar el libro de Isaías. Bueno, digo el reto no por lo que de repente otros no pueden enseñarlo, sino por cuestión del tiempo. El tiempo para enseñar el libro de Isaías, que es tan grande, tan amplio, tan denso, tan maravilloso, tan profundo, y enseñarlo en 40, 50 minutos es bastante difícil y creo que para cualquiera es un reto. Entonces, en la gracia de Dios, el Señor me ha permitido y espero que puedan entender las enseñanzas que vamos a sacar hoy de este libro de Isaías. Y antes de que podamos meternos ahí de lleno, que estamos haciendo el cambio de esta división de la Biblia, porque sabemos que hemos estado viendo hace la semana pasada nomás, terminamos con los libros poéticos y hoy vamos a continuar con el estudio del Antiguo Testamento, pero vamos a iniciar acerca de las profecías, los profetas, y ahí también vamos a ver una división. Vamos a orar, hermanos, y así damos inicio a esta enseñanza de esta noche. Gracias, Padre Celestial, por tu amor infinito con el cual tú nos amaste y por el enorme privilegio que nos das de poder estudiar acerca de tu maravillosa palabra. Señor, bendice esta noche a mis hermanos, edifícalos con tu palabra y que, Señor, al conocer más de ti, sepan, Señor, cómo conducirse aquí en la tierra y podamos servirte mejor. A ti sea la gloria, Padre, te lo pedimos todo esto y nos encomendamos a ti, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para poder aprender cada día más acerca de ti y el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como ya les he mencionado, vamos a dar un nuevo inicio ahora para esta sección en cuanto a las profecías. Hay 17 libros de profecía en nuestra Biblia. En esos 39 libros del Antiguo Testamento vamos a ver registrados 17 libros que contienen básicamente profecías, y ahí vamos a ver que algunos fueron escritos, no, cada libro no está escrito con cada autor. Bueno, solamente referirme tal vez a Jeremías, porque es el único libro que, por eso hay 17 libros, pero solamente hay 16 profetas. Entonces, Jeremías sabemos que también ha escrito Lamentaciones, y ahí creo no tenemos mucho que explicar. Pero cuando nosotros nos referimos a los libros que están clasificados como mayores y menores, sí, van a haber ahí una diferencia y vamos a diferenciar en eso 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Cuando estudiamos en este segmento, en esta división, vamos a diferenciar esas dos clasificaciones, por así decirlo, que han sido asignados, y esto por la longitud, por la cantidad del mensaje que cada uno de los profetas tienen. Las profecías fueron escritas en un periodo de más o menos 4 siglos, y esto, bueno, de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, estos grandes teólogos concuerdan con que aproximadamente se escribió desde el año 840 antes de Cristo hasta el 420 antes de Cristo también, y esto todo concerniente al Antiguo Testamento y hasta donde el canon se ha cerrado. ¿Qué más podemos resaltar en cuanto a las profecías? Bueno, por lo que estos 17 libros proféticos están ubicados al final del Antiguo Testamento, sí, no hay una enseñanza clara por qué están todas las profecías acumuladas en la última parte del Antiguo Testamento antes del Nuevo Testamento. No hay un sustento, no
no existe ninguna enseñanza clara para poder fundamentar si fue escrito por tal razón. Entonces, solo de repente para recordarles ahorita y hacer un pequeño recordatorio a ustedes que ya han estudiado un poco acerca del Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Está dividido pues en dos grandes partes: Antiguo Testamento con 39 libros, el Nuevo Testamento con 27 libros. Ahora, en esos 39 libros del Antiguo Testamento también existe una pequeña división. Vamos a ver que los 5 primeros libros del Antiguo Testamento corresponde al libro de la ley, conocido así, o también como el Pentateuco. Luego tenemos los libros históricos, los libros poéticos que ya hemos estado estudiando hasta la semana pasada, y ahora corresponde a este segmento los libros proféticos. Pero en esta división existe una clasificación, y esta clasificación conocemos como profetas mayores y profetas menores. Creo que no hay mucha complicación ahí en cuanto al entendimiento de estas distribuciones o divisiones de la Biblia como la tenemos nosotros en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En nuestra Biblia, en nuestro idioma mismo, podemos ver ahí al inicio tenemos esa clasificación. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, hablando tal vez un poquito en cuanto a los profetas, ¿a dónde estaban ellos enfocados? ¿Cuál era la audiencia de los profetas? Bueno, ahí vamos a ver algunas consideraciones en cuanto a los profetas en el Antiguo Testamento. Primero, la audiencia. ¿A dónde ellos estaban enfocados? Bueno, la mayoría de los libros proféticos que veremos fueron destinados a las generaciones que vivieron entre los años 840 y 420, es los años aproximados en el tiempo de los profetas. Y esto conocemos como el reino de Israel o el reino de Judá también en ese tiempo, y tal vez para un mejor significado de la palabra profeta es uno que ha sido llamado, uno que ha sido enviado también y designado para proclamar como un heraldo el mensaje de Dios mismo. Tal vez esto resaltando un poquito acerca del profeta. En esta interpretación, el profeta fue uno llamado por Dios para proclamar, para anunciar como un heraldo de la corte del cielo el mensaje que debe ser transmitido directamente de Dios para los hombres o para el hombre. ¿Alguna otra consideración que podamos tener? El término profético es otra de las consideraciones. Bueno, la tarea principal de los profetas del Antiguo Testamento no fue necesariamente profetizar eventos futuros, o sea, acontecimientos del porvenir. No ha sido necesariamente, aun cuando existe el mensaje escatológico, pero el término profecía no se trata directamente o necesariamente para referirse a la parte escatológica, sino anunciar la voluntad de Dios, comunicar el mensaje de Dios. Y eso puede ser un mensaje inmediato para el tiempo presente, puede ser un mensaje futuro también, no hay ningún problema. La idea, y aquí tiene que ver con comunicar la voluntad de Dios, el mensaje de Dios. Otra consideración acerca de los profetas sería: ¿cuáles son los requisitos del profeta? ¿Qué requisitos tenían ellos para ser considerados como profetas? Bueno, podemos saber que los requisitos, como veremos, son bastante estrictos. Cualquiera no podría decir yo quiero ser profeta. Hoy en día, como escuchamos con tanta facilidad que hombres se autodenominan profetas, y esto de verdad es una blasfemia, no tiene ningún sustento bíblico. Lo que vemos nosotros tiene que ver con lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Un profeta tenía que tener un llamado supremo, un llamado por Dios. Entonces, la soberana voluntad de Dios determina quién es un profeta o quién debería ser, hablando en el pasado, porque hoy en día ya no existen profetas. Entonces, eso sería en cuanto
de repente el requisito principal, tiene que haber sido llamado por Dios. Ahí estaba alguien cuidando los ganados y Dios los llamaba y lo hacía un profeta, alguien que se encargaba de comunicar el mensaje de Dios. Y eso vamos a ver como ejemplo cuando vemos los siguientes profetas, cómo han sido llamados. Hoy vamos a hablar acerca de Isaías y ahí vamos a ver también un poquito acerca de su llamado. ¿Qué otro requisito había? Las capacidades especiales para un profeta era muy indispensable. El Espíritu de Dios daba estas capacidades al profeta para percibir la verdad y le equipaban con el don de comunicar la revelación de Dios al pueblo. Entonces también había ahí la participación del Espíritu Santo, quien daba ciertas capacidades para que pueda él no solamente retener el mensaje de Dios, sino con facilidad poder comunicarlo. ¿Qué otra cosa podemos ver en cuanto al requisito de un profeta? Bueno, tenía que tener ciertos requisitos espirituales. Esto incluía la obediencia a la voz de Dios. Bueno, tenía que ser un hombre temeroso de Dios, que dependía de Dios, un hombre apasionado por comunicar el mensaje de Dios, un hombre de fe. Estos requisitos tienen que ser muy indispensables para un hombre considerado bíblicamente como un profeta. Entonces no podíamos nosotros decir que es un profeta cuando no tiene estos requisitos. Debería ser un hombre de valor, un hombre valiente, esforzado, que no tenía temor a los hombres, confiaba plenamente en Dios. No era un hombre egoísta, pero sí era un hombre que estuvo dispuesto a morir por la causa, ¿no? Hay ahora un tema en cierta conferencia, por su causa. Eso es maravilloso. Esto es un requisito que él estaba dispuesto a sufrir por la causa a la cual el Señor lo había llamado. Entonces, eso en cuanto a los requisitos de un profeta. ¿Qué otra cosa hemos de considerar cuando estudiamos las profecías? Debemos de considerar también cuál fue el mensaje del profeta. Entonces, lo primero que podemos nosotros ver, así a grosso modo, sería la instrucción de las grandes verdades acerca de Dios y el hombre. ¿Cuál era el mensaje que él tenía que comunicar? Era instruido por Dios y él tenía la responsabilidad de comunicar estas grandes verdades acerca de Dios y al hombre. Eso era el mensaje. Otro de los mensajes del profeta era advertir para sus vidas en pecado. Ciertas advertencias por la forma como estaba desarrollando su vida. Había una advertencia para el que estaba pecando, había un juicio también. Pero también había de comunicar el consuelo y la exhortación a los que confían y obedecen a Dios. Hay un consuelo cuando tú te arrepientes y te vuelves a Dios, pero hay una exhortación también a ellos, y hay una bendición, hay una promesa, hay una esperanza a los que obedecen. Finalmente, un profeta tenía que comunicar el mensaje, era de predicción, y esto tiene que ver con algo escatológico, sí, de los eventos por venir, eventos ya sean nacionales o sean internacionales, de corto o largo plazo, de corto o largo alcance en cuanto a su tiempo, la venida de Jesús en su primera y segunda venida. Quizá eso de repente para poder resaltar en cuanto al mensaje del profeta. Isaías es el primero de los 4 profetas conocidos como profetas mayores. Entonces, cuando nosotros estudiamos acerca de esta profecía de Isaías que ha escrito, wow, es tremendo. Isaías también descrito como el profeta del Mesías, el profeta evangelista, se conoce así a Isaías. La Biblia nos dice que Isaías fue el que escribió el libro que lleva su nombre. La visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio, esto lo vemos en Isaías 1:1, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días del rey Usía, Jotam, Acaz y Ezequías, que fueron reyes
de Judá. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de Isaías, estamos hablando acerca de un profeta mesiánico. Habla mucho de las profecías mesiánicas, pero también acerca de la profecía de lo que iba a suceder para la nación actual a la cual él estaba. ¿Cuál era su ministerio? El ministerio, ¿cómo era su ministerio? Se desarrolló en Jerusalén durante el reinado de cuatro reyes de Judá. Ya los he mencionado: Ezequías, Usías, Jotán, Acaz. Ellos fueron los 4 reyes que estuvieron en su tiempo, y Ezequías principalmente murió aproximadamente el año 687 antes de Cristo. De manera que Isaías profetizó por más de 50 años. Probablemente el libro fue escrito por Isaías aproximadamente en los años entre 700 a 680 antes de Cristo. Su nombre tiene un significado muy maravilloso, tiene que ver mucho con el significado del nombre de Josué o de Jesús mismo. Significa Jehová es salvación, o la salvación es de Jehová. Eso es el significado de Isaías. Utiliza este término salvación 3 veces más de todos los demás profetas del Antiguo Testamento juntos. También se lo llama el profeta evangélico. Esto ya lo he mencionado porque escribió mucho acerca de la salvación y del Mesías que habría de venir. Isaías es uno de los profetas que más comunicó el mensaje de redención, y es por eso que se compara mucho con el llamado de Moisés. Tiene que ver con la redención del pueblo. También se compara con el llamado del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, y todo el mensaje que ellos tenían. Otra de las cosas que también podemos considerar en este estudio profético, comenzando con Isaías, es el estilo de Isaías. Este estilo es elevado y fuertemente retórico. Él sobresalió como un orador y planteó sus discursos para atacar y mover a su audiencia. Era un hombre muy apasionado, que él trataba de persuadir a que se convirtieran, se volvieran a Dios. Aunque su escritura no es poética, él usó muchas de sus figuras de los poetas, especialmente figuras retóricas llamadas sátira, cuyo estilo es mordiente y punzante. Sátira es el uso de el sarcasmo o ironía para exponer o censurar acciones y actitudes. La idea aquí era que el mensaje que él daba era convencer al pueblo, convencer a la nación, a su audiencia, a que tomen una decisión. No están haciendo bienes. Él sabía que estaban conduciéndose mal. La idea era que ellos puedan arrepentirse, volverse a Dios, al camino verdadero. Su muerte, ¿cómo fue su muerte? La tradición enseña que el rey Manasés, hijo de Ezequías, puso a Isaías entre 2 tablas y lo aserró por la mitad. Bueno, esto lo vemos en el libro de Hebreos, cuando hace mención ahí de estos hombres de la fe, estos hombres héroes de la fe. Ahí en Isaías capítulo 11 vamos a ver que por la fe algunos fueron aserrados, por la fe taparon boca de leones, y qué más hablar, dice el autor de Hebreos. Entonces ahí está incluido la muerte de Isaías. Luego ya en prisión, Manasés se arrepintió después de haber hecho eso por toda la maldad que había hecho. Dios oyó su oración de arrepentimiento y le perdonó. Qué maravilloso. Tal vez esto es algo que podríamos resaltar de un hombre cruel, de un hombre insensible, que hizo algo tan terrible, pero se arrepintió y Dios lo perdonó. Dios perdona al peor de los pecadores. La sorpresa mayor de Isaías en el cielo va a ser cuando, o ya ha sido, porque ya esto surgió,
cuando vio ahí a Manasés, ¿no? Y esto va a ser la sorpresa para muchos de nosotros también, que vamos a ver a personas tan malas en la tierra y si algún momento ellos se arrepienten, van a ser salvos y vamos a decir nosotros, wow, pero él era una persona tan mala. Entonces Dios perdona a quien se arrepiente realmente de todo corazón. El libro de Isaías es, junto a Deuteronomio y los Salmos, uno de los más nombrados en el Nuevo Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento vamos a ver la mención muchas veces acerca del libro de la ley, hablando al Pentateuco, hablando de Deuteronomio, hablando de la segunda ley, como algunos lo consideran, o algunos como la ley de repaso, pero muchas veces el Nuevo Testamento cita Deuteronomio, Salmos, pero también Isaías, en muchas veces, frecuentemente usa este libro de Isaías. La frase, el Santo de Israel, aparece 12 veces en Isaías, desde el capítulo 1 al capítulo 39, y 13 veces en Isaías desde el 40 al 66. Quiere decir que en todo el libro se aparece 25 veces aproximadamente, pero fuera de Isaías, esta frase solo aparece 6 veces en el Antiguo Testamento. Esta característica afirma el hecho de que fue una sola persona el autor del libro. Quiere decir que todo el libro de Isaías, estos 66 libros que contiene, 66 capítulos que contiene, el libro de Isaías, fue escrito específicamente por el profeta Isaías. El Espíritu lo guió a menudo a referirse a Dios como el Santo de Israel, y eso es la frase clave de repente aquí en el libro de Isaías. En Isaías del 1 al 39 y 40 al 66 aparecen estas 25 expresiones de el Santo refiriéndose a Dios, que no se encuentran en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Las mismas aparecen como si fuera las huellas digitales de un mismo autor, y esto ayuda a poder dar por sentado de que fue el mismo Isaías quien ha escrito todo el libro, y eso lo he mencionado. En el Nuevo Testamento se refiere a Isaías como un solo libro cuyo autor es el mismo. ¿Cuál es el contexto histórico del libro de Isaías? ¿Cuál es la condición política? Bueno, Judá amenazada por Siria e Israel, alianza con Asiria. Asiria es rechazada y todo podemos ver como una conclusión, como una condición política ahí. Vamos a ver, Isaías y Miqueas profetizaron en Judá, mientras Oseas profetizaba en Israel. Isaías le aconsejó a Acaz a confiar en Dios y no buscar ayuda de parte del rey de Asiria. Pero Acaz no aceptó, sino que le pidió ayuda a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para que lo librara de Israel y Siria. Pero este hombre, Tiglat-Pileser, accedió y conquistó a Damasco, la capital de Siria. Luego, en el año 722, Asiria conquistó al resto de Israel. Una vez vencido Israel, Judá se convertiría en un objetivo fácil de atacar. Fue en el año 701 a.C. que el rey Sennacherib de Asiria marchó contra Jerusalén. Entonces, esto lo vemos en Isaías 36:1. Entonces el rey Ezequías oró a Dios para pedir ayuda. Isaías profetizó que Dios haría que los asirios dejaran a Jerusalén, lo cual esto se cumplió. Entonces, todas estas profecías que Isaías escribe tienen su cumplimiento, y cuando nosotros vemos capítulo por capítulo, y yo quiero recomendarles de una manera muy específica y especial, que es como parte de la tarea, que puedan mirar estos videos que el pastor Rubén ha colgado acerca de cada uno de los libros. Ahí tiene un resumen muy claro, muy perfecto, sin perder la hilación, sin perder la idea. No he considerado yo mucho de este resumen, de esta enseñanza, de ese video,
pero yo les recomiendo a que vean, para no redundar y no poner lo mismo. He tratado de sacar otros puntos de vista, otras enseñanzas que contribuyen a eso. Entonces, yo les animo a que puedan ver esos videos y puedan resaltar y marcar. Si usted está llevando ahí en su estudio, está algunas anotaciones, pueda resaltar. Ahí está el bosquejo, está clasificado parte por parte. Muy bueno, muy buen material. En 9 minutos, en 8 minutos tienes los 60 en 9 minutos en la primera parte, del 1 al 39, y del 40 al 66, como 8 minutos y medio por ahí. Prácticamente en 18, 20 minutos tienes un comentario maravilloso, un estudio completo de todo el libro de Isaías. Bueno, a pesar de ello, Isaías advirtió a Judá que por consecuencia de sus pecados, Babilonia vendría y lo conquistaría. Esto era algo que ya estaba predicho, solamente estaban esperando que llegue el tiempo para que se cumpliera. Este tiempo de cautividad vino a cumplirse en el año 586 antes de Cristo, cerca de 100 años después de la muerte de Isaías. Ya la profecía había sido dada y el cumplimiento se da como 100 años después que Isaías murió. Dios le mostró a Isaías acerca de esta aflicción y el profeta le creyó. Además, Isaías profetizó que luego del cautiverio Dios iba a manifestar su misericordia al levantar a Ciro para ayudar a los judíos, hecho que aconteció en 150 años más tarde, durante el tiempo de Esdras. Pero las profecías de Isaías fueron mucho más que mensajes de salvación para los judíos. Muchas de las profecías eran acerca de un Mesías que salvaría tanto a judíos como a gentiles. No estaba centrado específicamente o únicamente a los judíos, sino a todos, gentiles y judíos. Consideramos esta profecía más adelante. Entonces, cuando vemos el cumplimiento en el Antiguo Testamento y llegamos al libro de Romanos, cuando vemos ahí que no hay diferencia, no hay acepción para Dios, no importa si el judío se arrepiente, que bueno, está bien, él se va a beneficiar, él se va a salvar, pero también para los gentiles. Así es que la salvación es para todo aquel que cree a Dios en sus promesas y en la persona de Cristo, ahora que nosotros sabemos todo lo que Dios ha hecho para redimir a este mundo. ¿Qué otra cosa podemos resaltar acerca del libro de Isaías? Bueno, el propósito. ¿Cuál es el propósito del libro? Isaías escribió el libro por 3 propósitos, específicamente 3 propósitos principales: juicio, purificación y esperanza de redención. Para advertir a Judá, el primer propósito era para advertir a Judá. Esto es literalmente para el tiempo del profeta en el que él estaba. Había una advertencia a Judá y a las naciones que el juicio de Dios iba a llegar por causa de sus pecados. Ellos no se arrepintieron, ellos no creyeron, ellos no obedecieron, y a consecuencia de su rebeldía, a consecuencia de su idolatría, a consecuencia de dar espalda a Dios, vino estos juicios para ellos, el cautiverio posteriormente, ¿no? Número 2, para profetizar que un grupo de judíos, estamos hablando de cuál es los propósitos del libro, tienen 3 propósitos ahí. El primero era advertir a Judá de las cosas que estaban haciendo, y si ellos se arrepintieran, quizá Dios los perdonara, porque Dios no miente. Había un juicio venidero, pero había una advertencia antes, y había una esperanza. Si es que ellos lo hacían, esta esperanza de salvación, de redención y de volver a Dios y tener comunión con el pueblo era posible, pero ellos no lo hicieron. Y es igual para nosotros también, así es que tengamos mucho cuidado. Número 2, el segundo propósito es para profetizar que un grupo de judíos iban a regresar luego del cautiverio. Dios redimiría a este grupo de judíos de Babilonia, los cuales llegarían a ser
luz para las naciones. Ahora, en medio de todo de este juicio de Dios para con su pueblo mismo, hay un pequeño remanente que permanece fiel. Hay un pequeño remanente que todavía continúa en medio de todas las dificultades, el sufrimiento, el juicio de Dios y todo lo que ellos experimentaron y pasaron. Hay un remanente que permanece. Y eso, de ese remanente hasta ahora podemos ver, ¿no?, el resultado. Y finalmente, el propósito número 3 es para profetizar que Dios enviaría al Mesías, el cual sería el Salvador de todas las naciones del mundo. Entonces, para todo aquel que cree, ¿no? Son palabras muy profundas. Este es un mensaje que nos ayuda no solamente a ver ese pasado para el pueblo, sino aún para nosotros también. ¿Cuáles son algunas palabras y versos claves? Bueno, la palabra clave ya lo he mencionado, es el Santo de Israel, refiriéndose acerca de Dios. Es la referencia preferida del profeta hacia Dios. Él usa constantemente, y lo he dicho como 25 veces, se ve en el libro de Isaías y aparece más de 25 veces, esta frase que se repite. Isaías es un libro acerca del trono glorioso de Dios. Eso es el tema central de todo el libro. ¿Cuál es el tema? El trono glorioso de Jehová el Santo. Un verso clave apropiado es el capítulo 6, donde está el versículo 3, donde estos seres angelicales, estos serafines, están allí delante del Señor y dicen allí, esto se dio en el llamado de Isaías y estaba ahí estos seres angelicales, y ellos dijeron: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, ¿no? La tierra está llena de su gloria. Eso es el versículo clave tal vez del libro de Isaías. Ya el tema, lo he mencionado, es el trono glorioso de Jehová el Santo. Pero cuando nosotros hablamos acerca del tema, podemos nosotros desglosar y poder resaltar algunos otros temas sobresalientes. Y tal vez por mencionar solamente, por cuestión de tiempo, no voy a poder de repente detallar específicamente en qué parte se encuentran, pero por lo menos quiero mencionarlos y que sepas que dentro de este tema general del libro, que es el trono glorioso de Jehová el Santo, encontramos estos temas sobresalientes, como por ejemplo el llamado de Isaías al oficio profético. Eso es un tema, un subtema, por así decirlo, que podemos nosotros ver con mucha amplitud, y podríamos nosotros hacer una enseñanza solamente del llamado de Isaías. Vemos otro tema sobresaliente también acerca de la advertencia y el consuelo, acerca del juicio venidero, pero también acerca del consuelo. Entonces, estos temas sobresalientes son muy importantes que deberíamos considerar. Otro de los temas sobresalientes son acerca de las profecías mesiánicas. De ahí podríamos hacer muchas enseñanzas. Obviamente, Isaías es uno de los libros que muchas veces lo menciona acerca. En el bosquejo voy a mencionar por lo menos algunos capítulos, versículos, tal vez no vamos a leer por cuestión de tiempo, pero como tú tenías como tarea para leer todo el libro, espero que ya te hayas enriquecido un poquito en cuanto a las enseñanzas del libro de Isaías. Luego tenemos otro tema saliente también, sobre la perspectiva de las profecías, las perspectivas proféticas. Esto tiene que ver con los 4 puntos proféticos, el tiempo de los profetas, la cautividad venidera, la que tenía que acontecer por causa de su rebeldía, por haber dejado a Dios, olvidado a Dios, y ir por su idolatría y todo esto, venía la cautividad. También tiene que ver con la venida de Cristo, y esto no solamente en la primera, sino también en su segunda venida, y finalmente el tiempo final.
y esto tiene que ver con el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Entonces, estos 4 puntos proféticos tiene que ver cuando nosotros hablamos acerca de la perspectiva profética. Algo más de repente para resaltar, y aquí ya debo terminar porque el tiempo es tan corto y poder hacer más detalles en un libro tan maravilloso, tan rico en enseñanzas, el tiempo nos quedaría corto. Entonces, quizás para hablar en cuanto al bosquejo, la Biblia, el libro de Isaías, perdón, está dividido en 2 partes. Del capítulo 1 al capítulo 39, eso es la primera parte, y ahí vamos a ver todo lo que concierne a profecías de juicios, hablando en términos general, porque ahí vamos a ver unas subdivisiones de esta división grande, y ahí en el capítulo 1, para mencionar solamente, vamos a ver el contexto de Isaías. ¿Cuál es el contexto de estos 4 reyes de Judá durante el ministerio de él? Deberíamos resaltar mucho más. También vamos a ver del capítulo 2 al capítulo 5 primeras profecías de Isaías. Isaías profetizó acerca del día del Señor, sí, esto es para el futuro, día del juicio de Dios. También esta profecía tiene cumplimiento en el tiempo pasado para algunos eventos, pero también para algunos tiempos futuros. Primero Dios juzgaría literalmente a la nación de Judá por sus pecados, luego vamos a ver esto también, el juicio final, esto es para el futuro. Entonces ahí vamos a ver todas estas profecías de Isaías. Luego también vamos a ver en el capítulo 6 acerca de su llamado. Estamos hablando acerca del bosquejo de Isaías, cómo está desglosado, cómo está dividido. Tiene 2 partes grandes, y dentro de esas 2 partes grandes existen subdivisiones que se pueden hacerlo de esta manera. Luego del capítulo 7 al capítulo 12 vamos a ver específicamente profecías acerca del Mesías, profecías mesiánicas. Ahí vamos a ver, no son todas porque esto es la primera parte, vamos a ver más adelante también otras profecías acerca del sufrimiento de del Mesías, sufriente sí, como siervo que tomó nuestro lugar, cargó nuestras rebeliones, nuestros pecados, y fue crucificado, y todo esto, cargó él nuestras rebeliones y todo esto vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, pero en esto desde el 7 al 12 vemos las primeras profecías mesiánicas, y esto tiene que ver cuando dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La primera profecía te encontramos en el 7:14, y así podríamos nosotros seguir resaltando muchos otros textos. Entonces, la cual Él vendría para salvar de lo malo. El gran cumplimiento de esta profecía lo vemos en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En todos los evangelios se ha dado cumplimiento acerca del Mesías, su nacimiento virginal, su crecimiento, su muerte, sepultura y todo esto. Estos acontecimientos vemos ya con más detalles en el Nuevo Testamento. En el capítulo 13, del 13 al 23, encontramos profecías del juicio contra las naciones. De los capítulos 24 al 27, vemos también las profecías de la venida del Señor Jesucristo. Estas profecías lo vemos acerca de este reino milenial del Señor Jesús, del 24 al 27. Específicamente el 24 es una profecía acerca del fin de los tiempos, cuando ya todo se termina. Hace referencia a un periodo conocido como la Gran Tribulación. Eso es en un tiempo, pero también hay unos acontecimientos que es seguido del regreso de Cristo para juzgar el mundo. Entonces, cuando hablamos acerca de esta profecía de la venida del reino de Dios, incluyen varios eventos. No es solamente el día final,
Vamos a ver en esta parte que habla también acerca de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver acerca de la gran tribulación y varios otros eventos que se dan cumplimiento en el futuro. Luego vemos también profecías acerca de ayes y esperanza, sufrimientos de las naciones, pero que hay esperanza. De los versículos 28 al 35, ahí Isaías se refirió al reino del norte como Efraín. Samaria fue la capital del reino del norte. Samaria era una ciudad que estaba situada sobre una colina mirando hacia abajo. Desde el punto de vista divino, Samaria se veía como una gigantesca corona plantada sobre la cima de una colina. En segundo lugar, la gloria de Samaria estaba a punto de extinguirse como las flores de un arreglo floral. Dios mismo juzgaría a Samaria, la corona de Israel, la cual iba a ser arrasada por un ejército. Y esto le vemos más adelante y en más detalle cuando se dan cumplimiento entre el cautiverio y todo lo que va a experimentar Judá y también Israel. Directamente, tanto el reino del norte como el reino del sur que han tenido sus tiempos. Ezequías, vemos ahí otro del 36 al 39, esta última parte, Ezequías, vemos ahí que ha sido usado para la liberación, la santidad y el orgullo, ¿no? Aquí vemos cómo la profecía de Isaías hizo que la fe de Ezequías creciera al principio, pero él se refirió a Dios como tu Dios, es decir, el Dios de Isaías. Y luego Ezequías oró directamente a Dios. Entonces vemos ahí que Dios usa a Ezequías para poder bendecir a esta nación. Sabemos que esto no ha sido por mucho tiempo, porque al comienzo él habló como tu Dios, pero después lo hizo personal, y eso es bueno. Muchas veces nosotros podemos compartir acerca de Dios, pero es mejor compartir acerca de nuestro Dios, ¿sí? Mi Dios, quien ha transformado mi vida, ¿no? Profecía. Finalmente vamos a ver en esta última sección las profecías de salvación y esperanza. Esto encontramos de los capítulos 40 al 66. En algunos sentidos, el libro de Isaías es un modelo de la Biblia completa. Muchos consideran que el libro de Isaías, por tener la estructura de toda la Biblia, consideran como si fuera la Biblia en miniatura, porque vemos que el libro de Isaías, tan idéntico a toda la Biblia, está dividido en dos partes. La Biblia está dividido en dos partes, ¿verdad? El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento 27 libros. El libro de Isaías también tiene la primera parte, del 1 al 39 capítulos, habla sobre el juicio, y más específicamente tal vez habla de la esperanza venidera de los capítulos 40 al 66. Entonces, cuando nosotros estudiamos este libro tan maravilloso, los 66 capítulos de Isaías están arregladas en dos partes. Acabamos de terminar los capítulos del 1 al 39, eso es lo que ya hemos estado viendo. La segunda parte tiene 27 capítulos, así también la Biblia entera tiene 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Los 39 libros del Antiguo Testamento frecuentemente hablan del juicio de Dios, así también Isaías habla acerca del juicio. En el segundo bloque, en la segunda división, en la segunda parte, como quieran decirlo, vemos los 27 libros del Nuevo Testamento, y ahí son principalmente sobre la salvación. También los últimos 27 capítulos del libro de Isaías son principalmente sobre la salvación. Bueno, la obra redentora de Cristo es un tema que vincula el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así el mismo tema del Salvador cruza por las dos partes de Isaías. Bueno, el plan de redención
no solamente está en Isaías, pasa por ahí, sí, tiene un enfoque específico, sí también, pero está a lo largo de toda la Biblia. Hay una hilación del plan de Dios de redención desde la caída del hombre, desde Génesis que vemos, el capítulo 3, hasta Apocalipsis. Entonces no podríamos sesgar y solamente limitarnos a estudiar que vemos acerca de la salvación solamente en Isaías, no. A lo largo de toda la Biblia tenemos el plan de Dios redentor. Luego, tal vez solamente para mencionar y desglosar un poquito acerca de esta segunda parte del libro de Isaías, del 40 al 48 vemos profecías de la restauración de Israel. Luego del 49 al 53 vemos las profecías del sufrimiento del Mesías. Esto lo había mencionado, habíamos visto las primeras profecías del Mesías, pero aquí vemos las profecías del sufrimiento del Mesías, es como si fuera la segunda profecía, no, es la continuación de esto. Luego del 54 al 59 vemos las profecías de la redención de Israel. Del 60 al 66 vemos las profecías del futuro glorioso de Israel. Esto tendrá su cumplimiento en el futuro. Lo vemos en Romanos capítulo 9, 10, 11. Ahí habla acerca del futuro de Israel y lo que va a suceder. Algunos principios tal vez por considerar del libro de Isaías para aplicar en nuestra vida ha sido bueno para el pasado y debe ser para nosotros también hoy en día porque Dios no ha cambiado. Entonces, uno de los principios que deberíamos considerar es que Dios odia el orgullo, pero Dios también ama al humilde, al que se humilla delante de Dios. Entonces, lo primero, Dios odia el orgullo, pero ama al humilde. Número 2, Dios es soberano sobre toda la tierra. Todo esto lo sabemos. Él puede usar hasta una nación pagana para disciplinar, pero también para librar a las naciones que confían en Él y no en sus propias fuerzas. No importa, Dios puede usar cualquier tipo de persona de tal manera que podamos ver que no depende de nosotros. Por eso es que tenemos que tener cuidado con el orgullo. Dios quiere que dependamos de Él. Dios es soberano en todo lo que es, en todo lo que hace. Así es que más nos conviene someternos a la soberanía de Dios. Número 3, Dios enviará a Emmanuel, a Cristo, quien será el príncipe de paz, el Mesías, el rey en el trono de David. Él librará el pueblo de Dios, establecerá el reino de paz de Dios y vencerá el pecado y la maldición. Bueno, cuando Cristo ha sido crucificado, sepultado, Él no solamente venció a Satanás, sino venció a la muerte, venció el castigo y venció todo. Por eso dijo, terminado es, ¿no? Consumado es. Ha sido terminado el plan de redención. Ahora nosotros podemos ver desde un punto de vista pasado esa realización. Para ellos era un futuro, era algo escatológico, un acontecimiento futuro, pero para nosotros es un evento pasado. Igual ellos, los que creyeron, sí pueden adquirir y tener salvación. Nosotros, los que creemos ahora en el pasado, también tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad de poder mantener esa comunión con Dios si nosotros nos volvemos a Él. Número 4, es una necedad adorar ídolos u otros dioses. Exactamente. La Biblia claramente, creo en uno de los versículos más claros en la Biblia es Salmos 14, dice el necio, en su corazón no hay Dios. En el Salmo 53 también, igualito, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Entonces, es una necedad adorar a ídolos y más adorar a otros dioses. O sea, ya es necedad no reconocer a Dios tal y como Él es y todavía buscar un objeto de adoración
Ya, lo último, eso es una necedad tremenda. Tengamos mucho cuidado con idolatrar a algún ser querido, idolatrar nuestro trabajo. Tengamos mucho cuidado. No necesariamente tiene que ver con ídolos, ya sea de barro, de metal, cualquier, de papel, lo que fueras. No, un ídolo es cualquier objeto de adoración antes que a Dios. Tengamos mucho cuidado que estemos dando más prioridad a nuestros hijos, más prioridad a nuestra esposa, a nuestra esposa. No, eso también es idolatría. Así es que necedad es adorar cualquier ídolos u otros dioses. Número 5, Dios es el principio y el fin. Él es el creador, es el salvador y el santo de Israel. Él cuida a los suyos. Para Él las naciones son como una gota de agua en una cubeta. Así es que Dios es soberano, puesto que Él es soberano, Él es el principio y el fin, Él es el creador, Él es el salvador, Él es el sustentador de todo. Así es que nosotros somos tan pequeños, tan miniatura para Dios, que es tan grande, dice allí, que para Dios las naciones, o sea, no solamente el pueblo de Israel o Judá, nosotros, no, las naciones, todo el mundo, para Él es como una gota de agua. Imagínense la inmensidad de la grandeza de Dios. ¿Ya? Finalmente, otro principio es el siervo sufrido pagó la pena por el pecado por medio de su muerte. Esto lo vemos en varias partes, Isaías 19, 45, 49, 53, 60, 66. Él es la luz y a todas las naciones. Así es que deberíamos nosotros buscar creer cada una de las profecías de Dios. Entonces, las tareas, mis queridos hermanos, ahí vamos a terminar. Las tareas los voy a mandar al grupo de WhatsApp y también al Moodle para que puedan ustedes desarrollar sus tareas, y conmigo será hasta el próximo miércoles. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, discúlpenme que he tenido que correr, avanzar al máximo porque no se puede detener, no se puede ahondar en ninguna otra parte porque el tiempo es corto. Yo les animo, por favor, no se olviden de leer lo que corresponde a la siguiente semana que viene. Si han leído ustedes Isaías, qué bueno. Les animo a que puedan ver el video que el pastor comparte acerca de estos estudios. Es muy bonito, muy bueno, muy ilustrado, y ayuda a poder tener para que ayudes a enriquecer tu estudio de cada uno de estos libros de la Biblia. Que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Hasta la próxima semana, Dios mediante.